Bienvenidos a Estudio 7, texto, idioma y mensaje en solo 7 palabras, texto, idioma y mensaje en solo 7 minutos. Apocalipsis 2:5 dice así: Recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Llegamos a la parte en donde el mensaje tan positivo para la iglesia de Éfeso da un cambio muy drástico, ya que viene una reprensión muy directa, muy específica de parte de Cristo a la iglesia en cuestión, la iglesia de Éfeso. Empecemos entonces con este primer llamado que dice recuerda. Recordar, como lo utiliza el apóstol Juan, va a aplicarse siempre, ya sea a Jesús o a Dios. Este verbo recordar solamente lo menciona, lo usa Jesús o lo usa Dios. Está en boca de ellos esta palabra, esta acción. Ellos son los que hablan de recordar. Por lo tanto, es obvio que si personajes tan importantes, Jesucristo y Dios el Padre, son los que le dicen de alguna forma al ser humano que deben recordar algo, esto ya en sí es un mensaje no solamente oportuno, sino también un mensaje muy directo e importante. Esto es una conclusión de lo que se viene diciendo antes, porque has dejado tu primer amor, por tanto entonces recuerda, llamado de atención de parte de Cristo. Recuerda de dónde has caído. La acción de haber caído representa en el idioma que utilizó el apóstol Juan una acción que ocurrió, sí, pero que tiene consecuencias. Has caído no significa solamente que alguien tropezó y entonces durante un tiempo estuvo en ese estado de caído o tirado, sino que hubo consecuencias de esa caída. Arrepiéntete y haz las primeras obras. En los primeros versículos de este mensaje a la iglesia de Éfeso se hablaba de obras muy positivas, muy buenas e importantes que hacía la iglesia de Éfeso. Pero en este caso se le pide que regrese a hacer esas primeras obras, y para que eso sea posible se le pide que se arrepienta. Arrepentir en el Nuevo Testamento, por lo menos en este caso, es una palabra que tiene un significado interesante cuando la vemos en su origen, en su etimología. Cuando buscamos la palabra griega que se traduce como arrepentirse, podríamos traducirlo simplemente como un cambio de mente, o si me permites, un cambio de mentalidad. Por alguna razón caíste y ha habido consecuencias de eso. Necesitas hacer un cambio en tu mente, un cambio de mentalidad, y eso implicaría que entonces regreses a hacer las primeras obras. Bueno, si no se hace ese cambio de mentalidad, dice el resto del texto que habrá entonces una consecuencia. Si no te arrepientes, ¿qué pasará? Vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Esta expresión vendré a ti y quitaré es una expresión que está anotada, está en una forma en el idioma original que presenta algo muy vívido, algo descriptivo con detalle para hacer más real la importancia de esta posible venida o aparición de Cristo a hacer lo que está prometiendo, a hacer lo que está diciendo que sucederá si no se arrepiente la iglesia de Éfeso. ¿Qué es lo que va a hacer? Quitar el candelabro. Quitar simplemente puede ser mover, pero es un movimiento brusco. En Apocalipsis este verbo se usa también, por ejemplo, cuando dice que las montañas se movieron o fueron movidas de su lugar, allí en Apocalipsis capítulo número 6, debido al terremoto, debido a los movimientos tan fuertes que se darán en el marco de los eventos previos a la segunda venida de Cristo. Así que quitar, mover, es un movimiento que implica sacudir algo con fuerza en este caso, y es algo entonces no solamente otra vez que llama la atención como una advertencia, como algo que puede suceder, sino también
como algo que tendrá consecuencias que podrían ser semejantes a las de un juicio. ¿Qué es lo que se va a mover? ¿Qué es lo que se va a quitar? El candelabro. El candelabro. Siendo que la iglesia misma es el candelabro, Jesús mismo en Mateo, por citar Mateo, recordar a Mateo, nos dijo que la iglesia, los que le siguen, son una luz. Bueno, si el candelabro despide luz, una implicación podría ser que entonces su papel como iglesia, su papel como luz en medio de un mundo de oscuridad y de tinieblas espirituales, también dejaría de ser. Esta iglesia no tendría más lugar. No tendría más lugar. La consecuencia de no cambiar la mentalidad, la consecuencia de no hacerle caso a Jesucristo, de recordar en dónde estábamos, pero ahora cuáles son las consecuencias de haber caído. Las consecuencias son graves. Podríamos perder incluso el lugar que Jesús espera que tuviéramos en representación de Él como luz en esta tierra. El mensaje para esta ocasión podemos decirlo en estas 7 palabras. Aún hay tiempo de cambiar la mentalidad. Sí, porque en el libro de Apocalipsis arrepentirse en el caso de los impíos es un verbo que parece como algo que ya no hicieron, y aún así no se arrepintieron, los malos, los impíos, los que se perderán. Pero si también en el mensaje a las iglesias se usa el verbo arrepentirse varias veces, es porque ellas todavía sí pueden arrepentirse. Los miembros de estas iglesias todavía pueden cambiar esa mentalidad. No han llegado al punto del cual se diga de ellos, o en el cual se diga de ellos, de los miembros de las iglesias, y aún así no se arrepintieron. No, Jesucristo ama a estas iglesias y por lo tanto les dice, todavía tienes la oportunidad de cambiar esa mentalidad. ¿Sí? Aún hay tiempo, aprovechémoslo.